Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, es un gusto para mí, Ricardo, conversar contigo, con toda la audiencia de los temas que ocupan el país y que son los temas de Coparmex. Y a propósito de los temas que ocupan al país, lo habitual, lo normal sería que la Coparmex se base en temas que tienen que ver con la productividad, con el desarrollo, con la buena marcha de las empresas en México. Pero ¿por qué el tema de la seguridad se ha convertido en prioritario para ustedes, los patrones? Nosotros, antes que ser empresarios, somos mexicanos y somos ciudadanos. En ese sentido, ponemos siempre por delante nuestro actuar la responsabilidad que nos asiste como ciudadanos de contribuir, ser una voz más para la construcción de un mejor país. Y desde luego el tema de la seguridad es uno de los temas que incide más en la posibilidad de que haya más empresas, de que estas sean más productivas, pero también a fin de cuentas es un tema que incide de manera directa en la calidad de vida de nuestros trabajadores, de tal manera que este tema, que es un tema de contenido social, está en la más alta prioridad para nosotros. Alguien podría suponer que la Coparmex agrupa nada más a grandes empresas que manejan miles o cientos de millones de pesos, pero entiendo que también están agrupados pequeños y medianos empresarios en todos los ámbitos prácticamente. Somos un sindicato patronal que tiene 87 años de haberse fundado. La Coparmex agrupa cerca de 36,000 empresas y dentro de nuestra membresía, si bien es cierto que están las grandes empresas del país, tanto nacionales como transnacionales, también contamos afortunadamente con muchos microempresarios y de todas las actividades económicas. Esto nos da una visión transversal porque tenemos que pensar y hacer propuestas que lo mismo sirvan para esa gran empresa multinacional que para el pequeño empresario que apenas está iniciando la aventura que significa ser empresa. ¿Cuáles son los costos de la inseguridad? Hablamos de costos económicos, pero también de costos sociales. ¿Cuáles son estos costos? Bueno, tenemos datos, tenemos una idea de lo que están representando actualmente. Empiezo diciéndote, Ricardo, que nosotros pensamos que la inseguridad es a las ciudades lo que la enfermedad es a las personas. Cuando nos falta seguridad, nos paralizamos. Hay muchas actividades económicas que no se pueden realizar, así como cuando una persona está enferma, pues prácticamente no puede hacer nada más que pensar en sanarse. Lo que nos duele es que en el país y en regiones, sobre todo donde han sido sumamente golpeadas por este flagelo, nos ha paralizado en la actividad económica. Hay distintos estudios, diferentes enfoques, pero hay quienes señalan que sería tal vez un 10% incluso del Producto Interno Bruto que podría estarse limitando, se podría estar dañando por la existencia de un clima de inseguridad. Es decir, podríamos crecer hasta un 10% más como país si logramos erradicar de fondo esta problemática. Además del diagnóstico crítico que tienen ustedes, que es muy válido por lo demás, la crítica, sí, ¿hay propuestas concretas? Sí, empiezo diciéndote que nosotros vemos que el país ha evolucionado favorablemente en los últimos años en esta materia. Encontramos y reconocemos que venimos de un problema que se gestó por muchos años. No es un tema que venga de 4, de 6 o de 10 años, sino que hubo un abandono por muchos años en esta problemática. Y lo que hemos visto en los últimos gobiernos federales es buscarle cómo enfrentar de una manera más eficaz esta problemática. Reconocemos que en algunos lugares del país ha habido avances sustanciales, pero también nos preocupa que esos avances no han sido generales en todo el territorio nacional y que todavía hay lugares del país donde prácticamente no se habla de otra cosa que no sea inseguridad. Por eso es que de la mano con este diagnóstico que nos preocupa, de la mano con esta priorización del tema de seguridad, hemos tratado de poner en la mesa propuestas. En la Coparmex siempre sabemos acompañar las acciones del gobierno cuando son exitosas y también presentar propuestas de cómo pensamos que se puede mejorar. ¿Cuáles son algunas de las fundamentales que ustedes tienen para esta? Déjame referir 4 de ellas. Por un lado, pensamos que es impostergable que se apruebe ya una ley de seguridad interior. Esta ley es la que va a regular la forma en que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina participan en las tareas de seguridad. Es una realidad que esto va a tener que seguir ocurriendo por muchos años y el marco legal para que se dé está prendido literalmente con alfileres. Otro tema también de contenido legislativo es que se apruebe ya la iniciativa
iniciativa en materia de mando único o mando mixto. Entendemos que aquí ha habido una profunda discusión porque hay realidades en los municipios y en los estados distintas, pero lo que es un hecho es que necesitamos ya un marco legal que le dé sustento a este tipo de operación. Y finalmente, y de manera más reciente, Ricardo, analizando los resultados que se han obtenido, pensamos que el diseño institucional que se hizo hace cerca de 4 años y que concentró en una sola secretaría, la de Gobernación, la parte de la política y la parte de seguridad, no necesariamente generó los resultados que en el papel se hubieran pensado. Esto, quiero aclararlo, no se refiere a personas. Nosotros vemos a un secretario de Gobernación, a un comisionado de seguridad empeñados en su trabajo. Sin embargo, lo que nos parece que el diseño institucional, dada la problemática tan grande que implica la tarea política y la tarea de seguridad, merecen que tenga una conducción separada para que puedan dedicarse plenamente la concentración de los esfuerzos de los titulares de estas dos áreas. Ahora bien, estamos a tiempo, vivimos momentos muy complejos en lo económico, también en lo político, en lo social. Siempre se agitan las aguas de cara a las elecciones cada vez más próximas. De hecho, el año siguiente tendremos 4, fundamentalmente, sin menosprecio de las otras, una muy importante en el Estado de México por muchas razones, tanto de población como de concentración demográfica y económica. Estamos a tiempo de rediseñar al país en este sentido elemental de garantizar seguridad a todos los ciudadanos. Me parece que sí. A ver, al principio de este gobierno federal, el país experimentó el conjunto de reformas estructurales de mayor calado que tengamos memoria en los pasados 50 o 60 años. Creo que nadie puede discutir la importancia y la capacidad transformadora que tendrán reformas tan importantes como la energética, como la de telecomunicaciones, la educativa, la del sector financiero. Creo que hay mucho que se ha logrado, que se ha construido en esta infraestructura para tener un mejor país. Desde luego, cualquier proceso de innovación implica también revisar al paso de los años de todo lo que se hizo, que es perfectible. A nosotros nos parece que el diseño institucional que se hizo en materia de seguridad, desde luego que ha tenido algunos resultados, pero tenemos que encontrar cómo hacerle para que dé todavía mejores resultados. Hay avances, ciertamente los hay, pero el país necesita de una vez y por todas avanzar de tal manera que el flagelo de la inseguridad no siga siendo la principal preocupación de los mexicanos por los próximos 10 o los próximos 15 años. Si es momento, ¿por qué razón? Porque esto lleva tiempo, el análisis en las cámaras lleva sus meses y nos parece que el compromiso que deberíamos de tener como país es que la siguiente administración pública federal, independientemente del partido que la encabece, independientemente de la composición del Congreso, tengamos una estructuración renovada que permita que desde el primer día de la próxima administración tengamos ahora sí que este diseño en óptimas condiciones. Yo no sé si sería exagerado decir que el 2017 será el año en que viviremos en peligro, pero si será la antesala del 18, con todo esto que estamos hablando, una disputa electoral que se anticipa muy intensa, hasta feroz tal vez, y bueno, no hay ninguna señal del todo plácida en el horizonte en cuanto a lo económico. Tenemos la problemática de los precios del petróleo a la baja, la paridad de peso-dólar, en fin, señales por lo menos inquietantes, diría yo. No hay la necesidad de un gran pacto para mejorar la productividad, para incentivar el mercado interno, no depender nada más de lo que pase afuera. Hablo de la política económica de los Estados Unidos, en fin, habrá cambio de presidente o presidenta en la Casa Blanca. Hacer algo aquí adentro nosotros, yo no sé si incluso tendríamos que atrevernos a pensar en cambiar ese tótem llamado modelo económico para tener mejores perspectivas. Coincido en tu diagnóstico que 2017 va a ser un año complejo, va a ser difícil. Esto supera con mucho nuestra realidad nacional, es producto de un conjunto de situaciones en el ámbito internacional. Así que reconociendo esta realidad que nos supera como país, lo que sí podemos hacer es hacer mejor trabajo hacia adentro para que el país esté en mejor circunstancia para enfrentar esta dificultad. Y desde luego aquí tenemos que repensar varias de las decisiones que se han tomado en el pasado y que no necesariamente han abonado al mejor desarrollo del país. Déjame señalar, por ejemplo, uno de los ámbitos que pensamos nosotros que hay una gran área de oportunidad. Hablamos, por ejemplo, del ámbito
fiscal. La política fiscal que ha tenido el país, si bien es cierto que le ha permitido al gobierno un crecimiento en su recaudación, y qué bueno que así sea, porque el gobierno necesita equilibrio fiscal y necesita recursos para llevar a cabo su cometido, este diseño de la política fiscal no ha ayudado a fomentar la reinversión, el que haya más empresas. Simplemente para ejemplificar, acabamos de dar una batalla en el Congreso para tratar de que las prestaciones que pagan las empresas a sus colaboradores fueran 100% deducibles, y con esto propiciar un círculo virtuoso que cada vez más las empresas le apuesten la formalidad a que sus colaboradores vayan paulatinamente teniendo mejores niveles de bienestar. En este caso, la política fiscal sanciona a las empresas que quieren ser más generosas, permítame la expresión, con sus trabajadores. Parece un contrasentido que mientras que hablamos de apoyar la economía formal, la política fiscal esté remando exactamente en la dirección contraria. Entonces creo que hay mucho por analizar, hay mucho por mejorar, y depende de nosotros, de los mexicanos, que tengamos la capacidad para poner al país en mejor condiciones para, uno, enfrentar esta problemática que ciertamente va a estar ahí, pero también para seguir escalando y ser un país con mejores niveles de bienestar hacia el futuro. ¿Algo más que quieras puntualizar y que no te haya preguntado para quienes nos ven y nos escuchan y ciertamente están preocupados con razones legítimas sobre el momento actual y sobre lo que nos esperan en los próximos meses y años por venir, Gustavo? Primero, Ricardo, nuestra certeza de que México es un gran país, y que si bien es cierto que enfrentamos estas problemáticas, es mucho lo que podemos todavía construir. Aquí nos toca a cada quien hacer su parte, desde luego que el gobierno tiene que hacer lo suyo, y nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, ser cada vez más exigentes para no dejar sola la tarea de gobierno, que es muy importante, pero la cosa pública es responsabilidad de todos, no solamente de los políticos. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, gracias por esta conversación. Este espacio se queda abierto. Muchas gracias, Ricardo.